Well, welcome. Bienvenidos. Quería hablar contigo en estilo de sala debido al tema que voy a hablar en Señor. Póngase cómodo porque Jesús, cuando hablaba, solía usar historias y otras veces incluía la verdad, pero cada vez intentaba ver las vidas de las personas transformarse. Y ese es mi deseo también. Vamos a orar. Padre, te agradezco por nuestro momento juntos. Ruego que uses este tiempo en la palabra para transformar a cada oyente, a cada espectador, en el nombre de Cristo. Amén. El tema de hoy es cómo ser un buen vecino. Es el segundo plazo de la serie Cómo ser un buen vecino. Mateo 22, quiero que te unas conmigo. Lo que descubrí es que Jesús siempre estaba desafiando a la gente cómo miran su vida, cómo se comportan. Él lo hacía esto en Mateo 22. Veamos el versículo 35. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto de la ley, tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. No sé de ti, pero cuando pienso en la idea de ser un buen vecino, quiero ser un buen vecino. Pero a veces las personas que tenemos en nuestro vecindario, es difícil ser buenos con ellos. Lo entiendo. Me acuerdo de un lugar donde Malinda y yo nos mudamos en una comunidad muchos años atrás, antes de tener hijos. Miré por la ventana y había un vecino con un machete persiguiendo a otro vecino. Lo perseguía hasta el otro bloque y el tipo con el machete era el que vivía en el apartamento de abajo, justo debajo de mí. Hombre grande llamado Joe. Esa es mi imagen en mi mente sobre un vecino. Pero la imagen de la Biblia y el desafío de Jesús a este experto en la ley, no un abogado judicial o en la corte, sino en el sentido de que estudió toda su vida la ley del Antiguo Testamento, estudió la ley mosaica y quería encontrar una manera de dejar de ser amoroso o limitar su amor a una pequeña cantidad de personas. Y le dice, ¿quién es mi vecino? Y Jesús le respondió, la misma manera que amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Quiero que tomes la perspectiva que somos el prójimo para ser amados. No solo la expresión de afuera, que voy a amar a la persona cruzar de la calle, o la persona al lado de mi trabajo, o la persona a quien tengo un contacto, porque el vecino no es la persona a su lado, la persona con quien te conectas. Entonces, escogemos la perspectiva que somos nosotros que ser amados. ¿Cómo nos convertimos en una persona amorosa donde otros pueden amarnos fácilmente? Jesús dice que los vecinos son invitadores. Los invitas. Hay algo en ti. El individualismo es un problema en nuestro país, donde muchos nos sentimos que no necesitamos a nadie, que vamos a vivir nuestra vida aislada, vamos a hacer lo que nos complace, no necesitamos que nadie entre a nuestra vida, que se entre a nuestra privacidad o se infiltrase en nuestra privacidad. Ese tipo de pensamiento es antiguo. La fe cristiana es una fe invitadora. Estamos invitados a experimentar comunidad. Estamos invitados a participar con otras personas. Y Jesús siempre estaba invitando a gente. Vio a Pedro, a Juan, y le dijo, síganme. Los invitó. A Andrés le dijo, sígueme. Bartolomeo, sígueme. Miles de personas lo seguían. ¿Por qué? Porque Él los invitaba. Cuando alguien es invitador, son gente que son acogedores y son afectuosos. Y la bienvenida no es el total.
Las arañas son acogedoras a las moscas. Le dicen, entran a mi telaraña porque quieren comerlas. No solo se trata de acoger, es acogedor y afectuoso. Y Mateo 11:19 dice, vino el Hijo del Hombre, que es Jesús, que come y bebe. Y dice, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores, de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Jesús fue muy invitador, que mucha gente perdida no se sentían que no podían acercarse a Él. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Eres acogedor? ¿Hay cariño que suda de ti, que invita a la gente a entrar? ¿O hablas en lenguaje cristiano? Así que si alguien piensa en invitarte a una fiesta, podrían decir, no tengo que tacharlo de la lista, porque desaniman a la gente por la manera en que habla. Es como el inglés isabelino. Nadie habla así. Y tenemos que pensar en cómo creamos un tipo de relación con personas de adentro y afuera, donde se sientan bienvenidos, donde se sientan el cariño, donde somos anfitriones y los invitamos a nuestro mundo. Yo amo eso de Jesús. De hecho, quiero orar contigo, que seas más acogedor y seas más cariñoso, no solo para los de adentro, los seguidores de Cristo, sino también para los de afuera. Únete a mí en este momento. Padre, gracias por cada persona mirando, que tú resuelvas esos problemas de nuestras vidas, que a menudo nos da miedo a invitar personas a nuestras vidas y ser acogedores. Querido Dios, el dolor que hemos experimentado a veces nos pone en guardia en nuestro corazón. Pido que sanes esas heridas, que tengamos corazones grandes, que hagan que las personas cuando vienen a nuestro espacio personal se sientan bienvenidos, se sientan apreciados, que no se conviertan en esencia, sino buenos vecinos. Y lo pido en el nombre de Cristo. Quiero que presiones el emoji de corazón, algo que diga, eso me conmovió profundamente. Voy a hacer un cambio para ser más acogedor. Jesús fue así. Por eso los colectores de impuestos y las personas que estaban abandonadas, en bancarrota moral, se sintieron atraídos a Jesús y no rechazados por su reverencia, sino atraídos a Él, porque había algo en Él que los hacía sentir que era tan bueno a la gente, que decían, yo quiero estar alrededor de Él. Otra cosa buena de ser un buen vecino es los buenos vecinos son interesantes. Nadie quiere estar cerca de gente aburrida. No quieren estar alrededor de gente que prefieren ver pintura secar que estar en su presencia porque son aburridos, que se duermen alrededor de ellos. Jesús siempre fue una persona interesante. ¿Y sabe lo que hace una persona interesante? Porque voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la persona más interesante que conoces? Escríbalo en la sección de comentarios. Las personas interesantes son personas curiosas. Siempre están investigando algo, buscando algo, revisando algo. Son personas valientes. No siguen la línea del partido. No son personas que dicen, si nadie más lo hace, yo no lo voy a hacer. Hay un coraje que emana en ellos. Piensa en Jesús renunciando a la carpintería para entrar en la predicación. Tomó mucho valor. O sí, podemos decir, bueno, Él es el Hijo de Dios, Él tenía que hacer eso. Absolutamente, pero no tomemos en menos su humanidad. Tomó mucho valor de Jesús para romper el estado normal y decir, no voy a ser la persona normal que ejecuta el trabajo regular en la parte del área palestina. Voy a ser a alguien que cumple el llamado de Dios en mi vida. Y para que camines en el llamado de Dios tienes que ser interesante, porque las personas interesantes son atractivas. La gente te rodea. Los vecinos no querrán visitarte o compañeros a almorzar contigo, a menos que seas interesante. Cuando pienso en algo interesante, pienso en Shaquille O'Neal.
conocido como una persona que trabaja mucho. Él trabajaba en el negocio de Papa John, pero después de retirarse del baloncesto, la vida no había terminado para él. Él fue un productor musical de DJ, que se llamaba como DJ Diesel. Recorrió todo el mundo batiendo discos y liderando fiestas. ¿Te imaginas desde la cancha de baloncesto a la sala de juntas o ser un DJ? Él también estuvo en películas. Actuó como Kazan, como un genio. Cuando hablas con él no solo habla deportes. Él también fue un oficial de policía. Antes de retirarte, fue en la reserva de Miami Beach. Si un hombre de 7 pies viene hacia mí, yo voy a levantar la mano y decir, arréstame, no necesito enfrentarlo. Él estaba intrigado en lo que significa ser policía y por eso lo hizo. De hecho, TNT creó una nueva docuserie llamada La vida de Shaq para presentar a Shaq porque pensaron que la población americana quería saber más de él. Esta serie nos lleva detrás de la pared para ver la vida privada de Shaquille O'Neal. Y es muy interesante. De hecho, TNT pensaron que esta serie será de mucho interés, que adelantaron la publicación para el principio de abril. No puedo despojar y he visto unas series y no estaba mirando por su teología, sino porque era un hombre interesante. Y cuando miro a una persona interesante, él era un analista deportivo, hablando del baloncesto y de los jugadores en la NBA, y se sienta con otras personas hablando de deporte y además es académico. Puede imaginarte, Shaq obtuvo su doctorado en la Universidad de Barry y se graduó en mayo de 2012. Su promedio de calificación fue 3.81. Su doctorado fue en cómo los CEO y los líderes de empresarios deben usar el humor en el lugar de trabajo. Él era interesante. Déjame hacerte la pregunta. ¿Eres tú interesante? Y no estoy sugiriendo que para ser interesante necesitas tener mucho dinero y viajar el mundo. Significa que eres curioso. Eres valiente. Sigues tus intereses más de las cosas normales. Puedes hablar de muchos temas. Exploras nuevas formas de aprendizaje. La gente se acercaba a Jesús y él los desafiaba a los fariseos y los principales escribas y eruditos. Y aquí este experto de la ley quien se acercó a Jesús lo llamaba. Cuando miras en el Evangelio de Lucas, es el pretexto del buen samaritario, la parábola maravillosa que fue en respuesta a la pregunta de este abogado. Eres un maestro. Y como eres maestro, yo le voy a preguntar a este maestro Jesús esta pregunta técnica: ¿quién es mi vecino? La pregunta no es una pregunta básica, era una pregunta profunda, filosófica, probatoria y teológica. Y este experto de la ley sintió que Jesús, si era realmente un experto, entendería todos los aspectos técnicos del tema y luego le dará una respuesta que sostendría sus deseos mentales. Y Jesús dijo: debes amar a tu prójimo como amas al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, toda tu mente, y amar a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta muy interesante, la contesta muy preguntante. Jesús hablaba del amor al vecino porque él era un vecino. Y no es la persona al lado o la persona que cruza en la calle. Esos son el vecino en un sentido, pero es geográfico. Pero puede tener un vecino en Facebook. Puedes tener una persona que responde constantemente a tus tweets o alguien que responde a tus fiestas de reunión. Pero es grandioso porque para que la gente entre a tu vida, a tu mundo,
Tú tienes que ser interesante. Y solo porque eres un seguidor de Cristo no significa que tienes que ser aburrido. De hecho, algunos ateos piensan que los cristianos son aburridos. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche una vez dijo, en el cielo, todas las personas interesantes están ausentes. Déjame decir que Nietzsche falleció hace muchos años, pero para los ateos que piensan eso, están locos por pensar eso. Para ser un seguidor de Cristo significa que tienes la persona más interesante viviendo en ti. El Espíritu Santo que mora en ti y te dirige y guía en toda verdad. La personalidad interesante del consumante está ahí contigo, la tercera persona de la cabeza de Dios. No me digas por un momento que tu vida es aburrida. Si tu vida es aburrida es porque no estás siguiendo al Espíritu Santo. El momento que yo le di mi vida a Jesús, mi vida creció en interés. Tuve que orar oraciones como Dios, guíame hoy a personas que necesiten escuchar una palabra de ti. Guíame por un camino diferente hoy. Y luego me encontraba haciendo cosas que nunca hubiera hecho antes, conociendo personas interesantes. Oraba así, y mis vecinos no son solo los vecinos de al cruzar la calle o en mi vecindario. Mis vecinos son las personas que viven en Kenia o en España. Recibo correos de ellos, recibo mensajes de ellos de WhatsApp. Me dicen, David, ¿cómo está haciendo con el COVID-19? Y nos encontramos interactuando en conversaciones porque son mis vecinos. Y uno de mis vecinos de Sudáfrica me cuenta cosas que son tan interesantes. Me dijeron que supieron que con la asociación de la violencia doméstica es el alcohol y fumar, así que cerraron los licores y las tabaquerías para que la gente de Sudáfrica se metieron en las tiendas a robar alcohol. Y me reí un poco porque no solo era un crimen triste, sino porque el aspecto interesante de la gente, pueden decir, pueden cerrar las tiendas, pero yo voy a meterme porque necesito el alcohol para sobrevivir esta cuarentena. Pero la idea es que para ser un buen vecino, no tienes que ser invitado, pero tienes que ser interesante. Pero hay otro tema, que tienes que ser inspirador. Hay algo de ser un buen vecino, que cuando la gente entra a tu lugar, a tu alrededor, dicen, puedo hacerlo. ¿Hacer qué? Puedo lograr mi sueño. Tú traes algo en ello. Tú le despiertas algo en ello que pudo haber estado muerto. Algo que a lo mejor no estaba donde debería estar. Sus metas, sus sueños, su entusiasmo por la vida. Cuando se acercan a ti, no quieres enterrarlos. Ellos quieren quitar la tierra de encima, porque algunas palabras que salen de ti los inspiran. Y no importa tu circunstancia, tú puedes ser inspirador. Yo pienso en Nick Vujicic, un hombre nacido en 1982. Doctores no podían explicar por qué nació sin brazos, sin piernas, y tú pensarías que él era una persona triste, pero en vez, él aceptó a Jesús como su Salvador y se hizo un evangelista. Viajó en todo el mundo predicando a muchas multitudes, en teatros, en coliseos, predicando. ¿Por qué? Porque es inspirador, dejando a la gente que pueden hacerlo, porque pueden hacer más de sus limitaciones y pueden levantarse y cumplir sus sueños y sus deseos. Un hombre sin manos, sin piernas, y está inspirando a muchos porque es curioso, tenía valor. Él quería ir al agua y nadar y bajar hacia la superficie. Quería hacer submarinismo y quería nadar. No puedes hacer excusa. Tienes que ser inspirador, no solo para ti, sino para otros. Tienes que ser un buen vecino, no solo para ser un vecino moral, bueno. Es algo ético, es algo que salga de ti para traer lo bueno de otros. Me acuerdo una vez, una mañana,
mañana que yo que tenía que hacer mi ejercicio. Y tú sabes, esas mañanas que no tienes el ánimo, pero me puse mi ropa de hacer ejercicio. Estaba viajando en North Carolina y fui al hotel, al gimnasio del hotel, y me estoy preparando para ponerme en la máquina de correr. Y estaba lento. Yo, cuando esto va a terminar, estoy aburrido. Sé que tengo que hacerlo para rebajar y ser saludable. Y miro al lado de mi lado y vino una mujer que entra y tenía sus sudadores de invierno y se quitó sus sudadores de invierno y tenía sus pantalones cortos para hacer ejercicio. Y yo mirando de intrometido y la miré. Y cuando se quitó sus sudadores, noté que solo tenía una pierna. La otra pierna estaba amputada debajo de su rodilla, arriba de su rodilla, y no podía ver su otro pie porque tenía pantalones cortos. Y yo la vi y se puso en la máquina de hacer ejercicio. Usted sabe la cual, donde pone los dos pies en el pedestal y tienes que empujar las manos. Y solo tenía una pierna y lo estaba haciendo. Y cuando yo la vi trabajando, haciendo su ejercicio por 45 minutos, yo tuve que tirar mis excusas de ejercicio porque ella me inspiró. Por eso, esa hora en ese gimnasio, ella fue una buena vecina, porque ella me inspiró. El apóstol Pablo habla de esto, de la idea de ser un buen vecino, cuando él dice en Romanos 15:2 que cada uno de nosotros procure agradar a los demás, buscando su bien en su crecimiento en la fe. Lo que Pablo nos dice, como nos dice Jesús, que para ser un buen vecino tienes que ser inspirador. Déjame hacerte esta pregunta. ¿Tú inspiras a otros? Tienes que hacerlo tu prioridad. Durante este tiempo de COVID-19, donde estamos en nuestros hogares, que ya se está culminando este periodo, no deje que tu vida regrese a lo normal, donde tú hacías lo tuyo, el individualismo, que era solo de ti, tu familia, tu trabajo, de lo que tú tienes que hacer con tus hijos, sus escuelas, tus sueños, tus deseos. Puedes tú hacer espacio en tu vida para practicar la comunidad, donde podemos compartir juntos. Puedes hacer o puedes ser una persona que puede inspirar a otros, que levanta la vida en otros. No hable de ti solamente, pregúntale sus sueños, sus deseos. Un vecino bueno es alguien que invita, es interesante, es inspirador. Eso fue lo que Jesús nos llamó a hacer. Y yo quiero sacar un momento, antes de terminar en la forma tradicional, quiero invitar al grupo de adoración que venga, porque quiero tener un tiempo en altar. Un momento en altar es si estamos aquí en el santuario. Yo les diría, deje sus asientos y reúnase conmigo al altar y vamos a esperar en Dios para que Dios haga algo poderoso para nosotros. Pero allí donde estás, quiero que te pongas cómodo. Quiero que el Espíritu Santo use este momento para romper cosas en ti y que derrame cosas en ti que tú necesitas. Puede haber una parte en ti que por el COVID-19 hayas perdido tu trabajo, no has hecho nada, estás pensando qué va a pasar con mi vida después de todo esto porque la economía no está bien. Y dices, Dios, tengo tantas preguntas, no sé cómo pensar ser un buen vecino. Necesito que resurrecte algo en mí. Pero yo le voy a pedir a Dios que haga esto mismo. Primero quiero que hagas algo. Bota toda la porquería en el altar. Donde estás sentado, será en tu sala, en tu cocina,
Si estás sentado en otra área de tu casa o estás en tu trabajo, a lo mejor estás en tu carro, en un lugar privado con Dios. Quiero que ese lugar se convierta en tu altar para que el Espíritu Santo entre y te visite. Le voy a pedir a Jenna y el grupo de adoración que venga y nos administre con una canción. Y yo voy a administrarte a ti proféticamente. Y siento palabra de Dios. Por este día el Señor dice, no digas que tu vida, como tú conoces, no tiene sentido. Las buenas cosas, los sueños que tenía para mis hijos, para mí, para mi futuro, ya están vacíos. Debo botar esos sueños y buscar otro. El Señor interrumpe tu pensamiento y dice, no soy yo el Dios de los sueños. No le di yo sueño a José cuando todo se veía diferente, cuando estuvo con su padre y sus hermanos, y le enseñó un sueño que será un líder entre los líderes, un líder de nación. Y en un día que va a venir, yo traje a José a Egipto para ser un líder segundo en Egipto. Y eso es lo que tengo para ti, mis hijos. Ojos no han visto, oídos no han oído, ni han entrado en los corazones de hombres de lo que yo tengo para mis hijos y los que me aman. Solo pido que me ames y que en este momento vacíe tu corazón hacia mí. Y di, Dios, haz lo que estás dispuesto a hacer. Haz lo que estás determinado a hacer en mí, en mi familia, porque me doy a ti de nuevo. Refrescame. Y si dices esto, el Señor va a comenzar un nuevo sueño en ti y un futuro más brilloso que antes, porque en este momento yo te he capturado, te he atraído hacia mí en una manera fresca, dice el Señor. Alaba a Dios. Jenna, sigue con una canción. Sí, Señor. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Just come to Ven, hazlo, Señor. the Father's arms are open. Forgiveness was Sí, Señor Jesús. the precious blood of Jesus Christ. Now that you're at the altar, Ahora que estás en el altar, I want the Lord to visit with you in these next few quiero que el Señor te visite en estos momentos. God's healing someone right now. El Señor está sanando a alguien en este momento. Tu hígado ha sido diagnosticado que no está funcionando. Gift of the word of knowledge. Este es un regalo del Espíritu Santo. From the crown of your head, Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies, a tu cuerpo. Que Él traiga sanidad a tu hígado. there's a mom viewing. Hay una madre que sus hijos están llorando en las noches, tiene 3 niños Under the age of 6 and y son menos de la edad de 6 y no están durmiendo en la noche, se levantan llorando con pesadillas. El Señor lo está sanando en este momento. Yo reprendo ese espíritu de miedo que está en esa familia y declaro sanidad Dear Lord, I ask divina. that you would cause the dreams of Señor, these yo men and pido women que los sueños de estos hombres y mujeres que han declarado sus cargas a ti, que han vaciado su corazón a ti, toda área en su mente que lo has destruido y que lo ha traído estrés, declaro paz para su corazón, paz a su mente, paz a su espíritu y declaro sanidad. Declaro milagros que tomen lugar y provisión para aquellos que no tienen trabajo,
que abras puertas, nuevas oportunidades, trabajo que sean con mejor pago, con buenos beneficios, con nuevas posiciones, que su futuro esté lleno con un propósito, un llamado, una pasión que tú has puesto en ellos los puedan expresar en esas áreas en sus vidas como nunca más. Y para tú que estás luchando una enfermedad, cualquiera que sea, como un punto de contacto, quiero que toque tu teléfono, la computadora, cualquier cosa que está usando para ver esto, tócalo. Yo declaro sanidad para que reciban sanidad cada uno en el nombre de Cristo. Amén. Quiero que nos mande un correo, un mensaje. Déjenos saber lo que Dios ha hecho en ti durante este tiempo de mensaje y durante este momento en el altar. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, ¿por qué vivir tu vida con esta incertidumbre? Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores. Yo fui uno, tú eres uno. Él me salvó a mí. Él quiere salvarte a ti. Puedes orar conmigo esta oración simple. Repite conmigo. Padre nuestro, limpia mis pecados, cámbiame, sé mi Dios, sé mi Salvador. Te pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, tenemos información en la pantalla. Quiero que sigas los mensajes. Tenemos pastores esperando para conectarse contigo, para decirte qué es lo próximo. Tú te preguntarás qué es lo próximo después que ore esto. Tenemos las contestas para ti y dirección para que establezca tu fe y crezcas espiritualmente. Siga las instrucciones. Dios te bendiga y ten una semana bendecida en Jesús.